En el video de hoy veremos y analizaremos qué hubiera pasado si Argentina ganaba la guerra de Malvinas. Esto es Sudamérica Manda. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Tal vez Malvinas es la peor herida que tiene la Argentina, y todavía a 40 años del conflicto sigue abierta, con los reclamos por la soberanía y con la disputa territorial activa pero de manera diplomática. Sin embargo, la historia hubiera sido diferente si la guerra tomaba otro rumbo. A continuación, repasaremos qué hubiera pasado si Argentina ganaba la guerra de Malvinas. Para empezar a repasar esta situación hipotética, nos tendremos que adentrar en el contexto histórico tanto argentino como inglés. Por un lado, la Argentina estaba sumida en una dictadura desde 1976, en donde una junta militar de facto llevaba adelante el gobierno del país, tras una fuerte inestabilidad en lo económico, lo social y lo político. Los diferentes presidentes militares se fueron desgastando y sucediéndose los unos a los otros a lo largo de todo este periodo, llamado como Proceso de Reorganización Nacional. En 1982 el presidente era Leopoldo Fortunato Galtieri, el cual había asumido el gobierno en diciembre de 1981. Tenía las intenciones de mantenerse en el poder y llegar a una transición política con el retorno de la democracia, llamando a elecciones. Sus aspiraciones eran poder hacer un buen mandato y presentarse luego como candidato a las elecciones para poder tener la oportunidad de ser un gobernante elegido por el pueblo de manera democrática. La represión de los gobiernos militares ya era conocida por los ciudadanos en ese entonces. Ya se hablaban de desaparecidos y de persecuciones a diferentes grupos sociales y políticos. Además, la gran problemática económica con el Fondo Monetario Internacional y la alta inflación habían hartado a la población, ya que no pretendía seguir bajo un régimen dictatorial. Los militares planeaban aferrarse al poder en su último gran golpe, el desembarco en las Islas Malvinas y la recuperación de las mismas, pensando en que Gran Bretaña no iba a responder de forma bélica, intentando mantener el dominio de una soberanía ilegítima que mantienen hasta el día de hoy. Ahora bien, del otro lado, Inglaterra no venía por un buen camino. En el poder se encontraba la primer ministro Margaret Thatcher desde 1979. Sus políticas neoliberales no habían surgido efecto y el país estaba dividido totalmente. La reacción no se hizo esperar y la conflictividad social fue en aumento cada vez más, pero la Dama de Hierro supo soportar la embestida y la pérdida de la popularidad en sus primeros años de mandato. Aquellos meses de cambio abrieron una etapa muy dura en todo el Reino Unido. Para Thatcher era una de desprestigio, ya que se fue acentuando el hundimiento de la economía por las políticas adoptadas y además el crecimiento desenfrenado del desempleo reavivó masivas protestas y un clima de alta tensión. Por otro lado, el clima social y cultural era muy hostil, ya que se abrió una persecución a los grupos comunistas y por otro lado a los de pensamientos independentistas, tanto irlandeses y escoceses, con grupos como el AIRA que cada cierto tiempo realizaban atentados o huelgas reclamando el derecho a independizarse de la corona inglesa. Para Thatcher, Malvinas era un golpe de fe, en donde si lograba ganar se podía perpetuar en el poder, como finalmente pasó, dejando su gobierno en 1990 y con una gran popularidad. Ahora bien, planteado el proceso histórico de ambos países, abriremos paso a la situación hipotética del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo. Además, también si les está copando la idea del video, por favor les pediría que den like, así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Además también, como ustedes verán, pueden seguir la página _estesvisión_, el cual es un emprendimiento sobre armazones y lentes de sol, allí también en Instagram. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Tras el desgaste del gobierno militar, el 2 de abril de 1982 se inició la Operación Rosario, que consistió en el desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en Port Stanley, pasando a denominarse Puerto Argentino con el izamiento de la bandera argentina luego de más de 100 años de ocupación británica. En ese momento, el pueblo apoyó ampliamente la causa,
y respaldó al gobierno militar que había recuperado parte de su popularidad. Sin embargo, lo que Argentina creía era que Reino Unido no declararía la guerra ni enviaría tropas para recuperar uno de los últimos bastiones coloniales de América. A los pocos días, el gobierno militar, sacando pecho de la patriada que habían realizado, convoca una manifestación masiva en la Plaza de Mayo, con la recordada frase de Galtieri: "Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla", insistiendo a que Argentina iría a por todo para defender la soberanía recuperada de las islas. A los pocos días, Gran Bretaña se decide a tomar cartas en el asunto, tras las provocaciones del gobierno argentino. El gobierno de Thatcher, que estaba pasando por un mal momento político, envía tropas a recuperar las islas, en donde se encuentran con soldados argentinos muy jóvenes dispuestos a dar su vida por el territorio recuperado. Los mercenarios y soldados británicos claramente tenían una mejor preparación. Sin embargo, la valentía de las fuerzas argentinas lograba repeler los ataques cada vez más incesantes. Transcurridas las primeras semanas, la población argentina empezó a realizar colectas para los soldados del frente. En nuestra realidad, esas colectas nunca llegaron y se las quedaron los militares, ya que había dinero, provisiones, oro, joyas, entre muchas otras cosas. Todo esto servía para que el ejército pudiera por un lado abastecerse y por el otro comprar suministros que hacían falta para la guerra. En la realidad hipotética que estamos planteando, las colectas sí ayudaron y llegaron a Malvinas. Los soldados pudieron tener mejor comida y más abrigo. Sin embargo, el armamento, los aviones y barcos seguían siendo obsoletos contra el ejército británico. Chile entraría como base de aprovisionamiento para los ingleses, mientras que Perú, Venezuela y algunos otros países sudamericanos se alinearían con la Argentina. Oficialmente la contienda terminaría el 14 de junio de 1982, pero en la realidad que estamos planteando seguramente se hubiera extendido y las bajas hubieran sido mucho más para ambos lados. Sin embargo, la aviación argentina tendría un papel fundamental, derribaría aviones enemigos y hundiría varios barcos y submarinos. La moral enemiga hubiera estado por el piso, básicamente porque estaban muy lejos de su país, por la cantidad de bajas que hubieran tenido y por las pocas cantidades de suministros. Chile, al ver esta situación, retiraría su apoyo por medio de una represalia del gobierno argentino. Recordemos que la Argentina estuvo a punto de ir a la guerra con ellos en 1978 por el conflicto del Canal del Beagle. Por otro lado, la situación diplomática hubiera sido crucial. Seguramente Estados Unidos hubiera mediado entre estos dos países, y como decíamos anteriormente, varios países sudamericanos hubieran apoyado la causa argentina, como lo hicieron y como lo seguirán haciendo. Si vamos al terreno bélico, creo que el punto de inflexión para la guerra hubiera sido el combate de Monte Longdon, en el cual el ejército argentino, en esta realidad hipotética, hubiera estado defendiendo un bastión importantísimo y además hubieran estado bien provistos, con las municiones necesarias, el equipamiento acorde y con mucha más cantidad de soldados incorporados a los batallones. En nuestra realidad, el combate duró del 11 al 12 de junio, en los últimos días de la guerra, y muchos soldados ingleses expresaron que el afán y las estrategias del ejército argentino habían sido letales para el ejército británico, que intentó día y noche apoderarse de ese terreno. Es por eso que con mejores condiciones, Argentina prácticamente hubiera aplastado a la ofensiva inglesa, y los hubiera hecho retroceder a partir de ese momento, haciendo que el enemigo se quedara con muy pocos soldados y la guerra estuviera prácticamente ganada. Ahora bien, con la guerra ganada, Argentina se apoderaría de las islas. Pero, ¿cómo sería el clima luego de la victoria bélica? El gobierno militar hubiera recobrado bastante popularidad y apoyo. Sin embargo, la cantidad de muertos y los problemas económicos seguirían. Lo más destacable sería que el gobierno continuaría un par de años más y lograría hacer una transición democrática acorde a las circunstancias. Sin embargo, al salir luego a la luz los casos de desaparición y de la privación ilegítima de la libertad, varios militares serían juzgados de igual manera. La relación entre Sudamérica y la Argentina sería mucho más fortalecida y el gobierno militar hubiera tomado represalias contra el gobierno de Pinochet, el cual había ayudado al Reino Unido. Puede ser que también hubieran tenido las aspiraciones de retomar el camino bélico por el conflicto que ya habíamos hablado de 1978 en el Canal del Beagle, o mismo hubieran intentado por las vías diplomáticas, siendo apoyado por varios países de Sudamérica. Por otro lado, Reino Unido no volvería a disputar la soberanía de las islas, ya que por un lado se firmarían tratados de paz y además el contexto político interno no sería favorable para eso. En torno a Malvinas, claramente los soldados y excombatientes tendrían mucho más simbolismo y el reconocimiento del pueblo argentino, con mucho más derechos y mejores condiciones en torno a la posguerra.
y en base a la legislación de las islas, esta quedaría a cargo de un gobernador en conjunto con la provincia de Tierra del Fuego, en donde se explotaría la economía preestablecida por los ingleses, como el petróleo, la pesca, el turismo, entre otras cosas, aumentando así el PBI de la provincia y potenciando ciertos sectores financieros. Una vez más, Argentina tendría más reclamos por la soberanía de la Antártida, mismo reclamo que hace Reino Unido en la actualidad por el mero hecho de poseer ilegítimamente a las Islas Malvinas. Sumado a esto, las demás islas como las Georgias y las Sandwich del Sur también hubieran pasado a manos del gobierno argentino. En Reino Unido, Thatcher seguramente hubiera sido relegada de su cargo a los pocos meses de la guerra, y el país hubiera tenido que afrontar un panorama desfavorable desde lo económico, lo político y lo militar. Los grupos independentistas volverían con mucha más fuerza y probablemente generarían un caos social impresionante. Además, quizás alguno de estos países podría haber logrado la independencia anhelada. A nivel internacional, esta derrota hubiera hecho que, por ejemplo, España tomara cartas en el asunto en torno al Peñón de Gibraltar, una situación parecida que la que pasa con Malvinas. Varias colonias británicas hasta ese momento verían con buenos ojos iniciar sus independencias ante la mala situación inglesa, generándose disputas territoriales parecidas también a las de Malvinas. Hasta acá ha llegado el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y nada, déjenme en comentarios qué piensan acerca de esta realidad que se podría haber armado en torno a Malvinas, si creen que puede haber otro desenlace o si creen que puede haber sido de otra manera. Yo elegí mi manera y la fui haciendo poco a poco, así que nada, las estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video, cuídense, ¡chau!